Vamos a continuar. Entonces, estamos comentando, estamos reflexionando acerca del fuego, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos dominarlo y cómo el hombre pudo descubrir cierto dominio del fuego? Pero de repente vemos cómo estos últimos incendios salen de control. Y cuando sale de control, ¿quién tiene la culpa? Muchachos, ¿quién me dice? También puedes abrir tu micrófono. En El estos hombre, incendios ¿Cuál fue la provocado pregunta, Martín? diferentes puntos, en diferentes puntos del mundo, de nuestro planeta, se han extendido los fuegos desde Siberia, pasando a Estados Unidos, Australia, Brasil y muchos fuegos. Pero ¿quién ha provocado? Ya se ha mencionado, ¿quién ha provocado ese fuego? ¿Quién ha provocado esos incendios? Normalmente a veces se dice que es una chispa, los grandes calores, pero ¿quién es directamente responsable de esos fuegos? El hombre. Pues yo pienso que el ser humano, ¿no? Por todas las cosas que hace, al dejar vidrios y todo eso, cerca de donde hay, por decir, cosas así de árboles y eso, provocan el fuego. Fíjate En los que bosques. todavía es más triste que el dejar vidrios ahí en tirados, el calentamiento global. Ya de científicos lo ha atribuido al calentamiento global porque hay cada vez más, la tierra está más seca y entonces se ha provocado fuegos que antes podía llegar la estación de lluvias y apagarlos rápido, pero ahora las estaciones de lluvia se han alejado también, se han atrasado. Entonces, como dice el dicho, tenía que ser el chavo del ocho, tenía que ser el hombre, ¿verdad? Qué feo y qué triste porque así es el ser humano. Entonces, nunca pensaron, tal vez el ser humano, al crear la ciencia, las fábricas que tenemos y todo eso, nunca pensó que la realidad se le estrellara tan rápido. Y ahorita ya lo estamos viviendo en esta generación. Cómo la invención desde el siglo XVIII con la revolución industrial, cómo ha venido ahora a trascender y ahora estamos sufriendo las consecuencias de lo que nosotros mismos hemos provocado, el fuego. Entonces, fíjate cómo en realidad el fuego no ha podido ser dominado y se está saliendo de control, ¿verdad? Estamos prácticamente en el 2021 ya y ahora quién sabe qué va a pasar en los próximos años. Pero, ¿cómo se sentirían estas personas que lo han perdido todo, muchachos? Fíjate, actores de Hollywood, personas con dinero en Los Ángeles, yo estaba viendo reportajes, que han perdido sus casas completamente, que tal vez hace 6 meses veían sus casas completas y ahora no ven nada. Entonces, ¿cómo se sentiría esa gente? ¿Cómo que de repente tenían un buen patrimonio y ya no tienen nada? Y quizá podamos reflexionar y decir cuánto daño hemos provocado, ¿verdad? Pues así justamente nos dice Santiago, precisamente en este capítulo al hablar de la lengua, ¿verdad? De nuestra propia boca. Y vamos a reflexionar en esto hoy. Ya nos ha hablado en capítulos anteriores, ¿verdad? En el capítulo 1, cómo mostrar madurez. En el sufrimiento lo reflexionábamos. Nos dio, nos habló de cómo ser maduros en el servicio, en el capítulo 2, ¿verdad? Ahora, hermanos, es la oportunidad de poder reflexionar de las cosas más básicas y más necesarias, porque cómo estamos alcanzando nuestra madurez al hablar. Al hablar, el hablar es tan sencillo, emitir una palabra como ahorita estoy hablando, pero qué tan importante y qué es tan trascendental lo que puedo decir para bien o para mal. Entonces, igual que ha pasado con el fuego, el hablar ya es tan cotidiano, hermanos, el lenguaje. Fíjate que de todas las especies a nivel mundial, que son tantos millones de especies de animales, nosotros somos los únicos que podemos hablar. Y el lenguaje es tan maravilloso que nos podemos comunicar, podemos ahorita a distancia. Qué increíble es esto, ¿verdad? Pero algo que es para edificar, algo que Dios dio para que nos podamos crecer, podamos ocupar, podamos aprovechar esto que es el lenguaje, de repente no lo usamos correctamente. Y es de las cosas más básicas que revelan nuestro corazón.
Nuestro espíritu es revelado por lo que decimos o por lo que emite nuestra boca. Si no lo controlamos, puede ser un arma de destrucción, así como aquella chispa que inició un fuego grande. Vamos a Santiago 3, versículo 1. Acompáñame ahí, Santiago capítulo 3 en el versículo 1. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Santiago 3:1. Gracias. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Fíjate lo que dice aquí. ¿Cuántas veces hemos hablado a nuestra familia, compañeros, amigos, porque queremos enseñar algo? La mayoría de nosotros nos gusta en mayor o menor manera darnos a entender, influenciar en algo, sobre todo como cristianos. ¿Cuántas veces has pensado, yo quiero influenciar en mi amigo, en mi hermano, en mi papá, en mi mamá? ¿Cómo quisiera decir las palabras correctas para convertirlos, no? O para animar a una persona. Entonces, todo eso está muy bien. Nos gusta hacer lo correcto y nos gusta enseñar. Y si podemos corregir a alguien, pues lo queremos hacer, ¿verdad? Y ya si vamos un poquito más allá, pues nos gustaría que nos catalogaran como personas sabias o como personas entendidas, como personas que sabemos enseñar, ¿verdad? Pero cuidado, porque dice aquí la Biblia, los que enseñamos seremos juzgados, evaluados con más. Para que comprendamos lo serio de esto, hermanos, tal vez debemos de pensar si hemos dominado nuestra lengua. Porque dice aquí la escritura que el que ha dominado su lengua, dice aquí en el versículo 2, si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Todo lo que dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es que si dominamos lo que decimos, podemos dominar todo nuestro cuerpo. Hermanos, si hemos pensado que hablamos bien, pero hay cosas en el corazón que no están bien, entonces no dominamos nuestra lengua todavía. Fíjate, a veces decimos cosas que ni siquiera comprendemos que están mal dichas o que ya lastimamos a alguien. ¿Qué tan importante es esto, lo que dice aquí Santiago, verdad? En Santiago, nada más anótalo, Santiago 1:26, en el capítulo 1, versículo 26 de Santiago ahí mismo, dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Todos, hermanos, seguramente hemos dicho algo que ha lastimado a alguien, ¿verdad? Levanta tu mano si ha sido así. Yo sí. Es bien difícil, así es bien difícil dominar la lengua, hermanos. Cuando estamos emocionados, o al contrario, cuando estamos enojados, así es, así es, ¿no? Cuando estamos emocionados, o cuando estamos enojados, o cuando estamos tristes, o cuando estamos decepcionados, las emociones pueden controlar nuestra lengua, y es bien cierto esto. Pero dice que si no controlamos nuestra lengua, nos engañamos a nosotros mismos. Nuestros tropiezos en nuestra vida cotidiana, mucho es por lo que decimos, ¿cierto? Porque las emociones a veces dirigen nuestras palabras. Una mentira, un maltrato. ¿Cuántas fallas comienzan por la boca? Eso es tremendo. Y Pedro es un ejemplo de esto, porque cuando el apóstol Pedro era discípulo, todavía empezaba a ser discípulo de Jesús apenas, decía cosas que luego, la verdad es que se le estrellaba la verdad en la cara. En especial cuando, ¿te acuerdas? Cuando Pedro le promete a Jesús, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo siempre. Pero pronto, y lo más tremendo es cuando Jesús le dice,
me vas a negar 3 veces. Imagínate qué vergüenza que tu pecado o el mío, el que yo maltrate, imagínate que está grabado en un libro para siempre. Así quedó el de Pedro. Sin embargo, Jesús lo perdonó. El error de Pedro que nosotros se avergonzaría de que nuestras malas palabras quedaran expuestos como 3 veces. Pero lo increíble es que aún así Jesús lo perdona, y lo más padre es que Pedro realmente se arrepintió y después fue una columna de la iglesia. Pero vayamos a nuestro corazón, nuestro ejemplo, nuestra vida cotidiana. Hermanos, la lengua es algo más tremendo, algo muy sutil, pero puede hacer muchísimo daño. ¿Cuántas veces hemos querido ser fieles a Cristo y terminamos traicionándolo, así como Pedro? Entonces Pedro sí aprovechó la oportunidad que Cristo le dio, y nosotros, hermanos, hoy tenemos esa oportunidad de poder cambiar, de poder levantarnos como una columna de una iglesia como esta, una iglesia pequeña como nuestra ciudad, pero tenemos que empezar a reflexionar qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Santiago usa 3 ilustraciones aquí en pares para enfatizar esta enseñanza, hermanos. Vamos a estudiarlas, 3 pares de ejemplos aquí. El primero, en el versículo 3 y 4, vayamos allá en Santiago 3 y 4. Vamos a vaya donde si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Fíjate, pone el ejemplo de un caballo y de un timón. ¿Sabes cómo funciona el freno de un caballo? ¿Alguien sabe? Agándole la boca, el bozal. Así es. Yo estaba viendo que es un metal o una goma en forma de una U que se pone en el caballo, ¿no? En la lengua del caballo. Y se agarra con unos cueros, ¿verdad? Y yo estaba viendo un experto en los caballos que decía que cuando va a frenar, también, dice, el caballerango tiene que saber jalar la correa porque puede lastimar al caballo. Es una U que está como acostada y cuando frena se levanta, entonces hace que el caballo levante un poco la cabeza y se frene. Fíjate. Y no solamente lo frena, sino lo dirige hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces dice, si un caballerango sabe dirigir bien al caballo, el caballo está feliz, está contento y hace lo que quiere. Pero si un caballo no está bien, puede ser lastimado y puede incluso tirar al jinete y puede lastimarlo también. Entonces, tan pequeño, ¿cómo puede dirigir una gran nave? Así es la lengua, que dice que la Biblia que es tan pequeña, dice, como el timón, el freno del caballo, es para dirigir. La lengua, hermanos, fíjate qué tan importante es algo bien espiritual, hermanos. La lengua es para dirigir todo el cuerpo. Dios creó el que podamos hablar porque a través de la lengua, de lo que hablemos, puede dirigir toda nuestra vida. Puede hacer relaciones profundas o puede alejar personas. Puede emitir consuelo, lo mismo que puede emitir maldición. Entonces, hermanos, es tan importante que no solamente es lo que decimos, es más, es tan increíble que puede ser lo que sí decimos y también lo que no decimos. También eso incluye. No solo es saber decir las palabras correctas,
cómo decirlas, la manera. Hermanos, estas situaciones se han suscitado en la iglesia por imprudencia, porque hemos sido imprudentes al hablar, porque hemos dicho comentarios que no son en el momento preciso, o son en el momento, pero un comentario mal dicho, o con un halo de orgullo o de soberbia. O sea, fíjate, todo eso trae la lengua, ¿verdad? Y eso es una tristeza. Y de verdad, hermanos, creo que esta clase me hubiera gustado que toda la iglesia la escuchara. Veo que faltan varios, veo que faltan muchos. Y hermanos, ojalá pudiéramos compartir esto a nuestros hermanos, porque yo reflexiono en mí mismo y siento que tengo que pensar mucho más en lo que hablo. Una verdad a medias, una palabra ociosa, una murmuración, un mentira, sabemos todos que puede llevar a la destrucción, pero una palabra de ánimo, una promesa de esperanza, una palabra de amor, una palabra de perdón, una palabra de consuelo también puede llevar a alguien incluso a la salvación. Hablando de nuestra vida diaria, hermanos. En Mateo 7:12, no vayas allá, solamente te lo voy a leer. Mateo 7:12, la regla de oro, ¿verdad? Haz a los demás todo lo que quieras que te haga de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz todo lo que quieras que te hagan a ti, hazlo a los demás. Es decir, que cuando nos hablamos tenemos que pensar primero en las demás. ¿A quién le voy a decir? ¿En qué contexto se lo voy a decir? ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo está la hermana? ¿Qué tengo que pensar lo más posible? Tal vez sí, es cierto, no somos Dios para saber exactamente cómo es, cómo está, pero ser lo más prudentes posible. ¿Es verdad lo que quiero decir? Pregúntate eso. Cada vez que tú hables, piénsalo. ¿Es verdad lo que quiero decir? ¿Es necesario? ¿Es agradable? ¿Va a ser de bendición? ¿Le va a ayudar? Entonces, fíjate cómo así el caballo necesita un guía, el timón, el caballo necesita de un caballerazo, alguien que lo guíe. Él necesita de un piloto que manipule el barco. La lengua necesita de Dios para ser dirigida. ¿Qué tan importante es nuestra relación con Dios? Porque va a dirigir lo que decimos. Si tú te impregnas de la palabra, te impregnas del Espíritu, vas a decir cosas saludables. Pero si tú nada más escuchas esta clase, la del domingo, y a veces sí, a veces no, se te olvida leer la Biblia, orar, entonces, ¿sabes qué? Si tú te estás impregnándote más bien de cosas del mundo, ¿qué es lo que vas a decir entonces? Es tan importante esto, hermanos, como las palabras amargan o las palabras endulzan. Eso es tremendo. Entonces, ese es el primer ejemplo, el freno y el timón. El segundo ejemplo es el fuego y el animal. El fuego y el animal. En Santiago 3, versículo 5, dice así: de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Qué tremendo es este ejemplo, ¿no, hermanos? Es tremendo. Como reflexionamos al principio, cómo el fuego puede provocar grandes desgracias y puede empezar por una pequeña chispa para provocar miles de hectáreas de destrucción.
En Mateo 12, 34 y 35, anótalo nada más, te lo voy a leer. Mateo 12, 34 y 35. Dice, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Hermanos, la perversidad de la lengua proviene de la escritura. Las palabras, una vez pronunciadas, ya no se pueden regresar. Tú puedes pedir perdón después, pero lo que ya dijiste, ya lo dijiste. Y cuando lastimamos y lastimamos un corazón, ahí se queda. Tal vez ese corazón puede ser bueno y nos puede perdonar, pero ya lastimamos, ¿verdad? Las palabras ya no se pueden regresar. Dice la Biblia que con mal trato y con mala onda, Satanás lo dirige. ¿A quién dirige tus palabras? Cuando divide a las personas, instiga enfrentamientos. Hermanos, eso es bien triste, hermano. A veces lo que decimos no entendemos que causa división. Aquí, hermano, me ha dado tristeza que de repente a veces he escuchado murmuraciones, solamente hacia mi persona o entre ustedes. Y no hay ese corazón de amor, de hablar de frente, de hablar con amor. ¿Sabes qué? Pues yo no estuve de acuerdo en lo que dijiste, o ¿sabes qué? Siento que lo que estás haciendo está mal, y lejos de eso se está murmurando atrás. Entonces, así, ¿quién dirige esas palabras entonces? Por eso es tan importante que seamos espirituales, que entendamos, hermanos, de verdad. Y vuelvo a repetir, que seamos espirituales para poder hablar lo correcto, en el tiempo correcto, las palabras oportunas. Tenemos que pensar más antes de hablar. Yo sé, y aquí somos muchas personalidades, ¿no? Algunos más callados, otros no tanto, pero aquí no importa de personalidad, Dios nos hizo así y nos ama como somos. Pero lo que Él quiere es que crezcamos en poder comunicarnos mejor para bendición. Como dice ahí en Efesios 4:29, que las palabras que pronunciemos sean de bendición para quienes las escuchan. De bendición. Pero a veces no nos preocupamos, nomás nos preocupamos por decirlas porque mi corazón está así, está mal, está amargado, lo que sea, y quiero pronunciarlo, pero ya aprendamos a ser más espirituales. Somos una iglesia. El sábado pasado, en la reunión de matrimonios, fue increíble, ¿no, hermanos? Matrimonios, yo sé que aquí hay matrimonios, y vi pura miel, ¿verdad? En la reunión de matrimonios, en el ejercicio que nos puso Horacio. Pero también, hermanos, tristemente después supe que hubo situaciones, hubo algunos maltratos. O sea, ¿de qué sirve quedar bien ante la gente cuando en tu casa te estás gritando a tu esposa o estás diciendo palabras altisonantes? O sea, eso es amargura. Entonces, y no veo a todos los matrimonios aquí, pero hermanos, necesitamos aprender. Somos el ejemplo, somos la iglesia, somos misioneros. Muchas personas están viéndonos y están esperando nuestro testimonio. Qué increíble que, sí, obviamente nuestro carácter sale, a ver si hay lucha. Como dice la escritura, no, vamos hacia allá, hacia la perfección. Pero busquemos hacer lo menos posible, dominar más el carácter. Pero sí escuché varias cosas, hermanos, de orgullo de algunos de ustedes, algunas cosas tristes de reacción o de discusión. No importa por qué se haya generado las discusiones, pero revela que sigue siendo un matrimonio mundano, o sea, que necesita de Cristo. ¿Me explico? Entonces pensemos en esto. La iglesia no puede ser una fuente de salvación y a la vez de amargura, no puede ser. Ya veremos ese ejemplo de la fuente, ¿no? En Proverbios 16:27, ahí escucha la Proverbios 16:27, dice, los sinvergüenzas crean problemas,
sus palabras son un fuego destructor. Dice, los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. Cuando hay un conflicto o cuando hay una situación, especialmente el matrimonio, que es donde hay más convivencia de pareja, pero también en toda la iglesia, en todo sentido, y no hay un ánimo de unir, entonces nos convertimos en sinvergüenzas, ¿verdad? Entonces, nos esforcémonos por crear ese ambiente de comunidad, de camaradería, de unidad, hermanos. Entonces, necesitamos comprender esto. ¿Crees que esto sea una necesidad en la iglesia en todos nosotros? Levanta la mano, si lo crees. Es una necesidad. Así, es una necesidad urgente. A mí me gustaría que quizá los líderes pudiéramos, en sus grupos, pudiéramos reflexionar de esto, porque es una necesidad muy, muy grande, ¿no? Ahí Ángel, Horacio, Mariela, o sea, cada quien en nuestros grupos, poder reflexionar, porque el control del carácter y de cómo decimos las cosas, a veces decimos, ya, perdóname, ya, como si, pero no, el clavo se queda ahí. Y lo peor de todo es que ofendemos a Dios. Y eso es lo que más me preocupa, hermanos, que de repente no estamos entendiendo que esto ofende a Dios, no es cualquier cosa. Ofende a Dios. Te pedimos, pues que me perdone, o que no se sienta ofendido o ofendida, ¿no? Pero no tenemos que entender, si no entender, no, nuestro corazón no está hacia arriba viendo al cielo y decir, Dios, yo voy a cuidar el no ofenderte. Y entonces yo sé que lo demás va a venir por añadidura, ¿ok? Entonces, el ser humano ha dominado, como dice aquí, cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Cualquier cantidad, pero nunca ha podido dominar su lengua. Esa es una tristeza, ¿no? Entonces, enfoquémonos en eso, muchachos, en dominar nuestra lengua. En Proverbios 12:18, dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Entonces, una lengua espiritual es una medicina. Y yo pregúntate en algo, ¿cuándo fue la última vez que te mantuviste constante en dar alivio a las personas que te rodeaban? Un mes. Que te mantuviste constante en dar alivio a las personas que te rodeaban. Un mes completo. Un estudio, tu familia, tus vecinos. Tenemos que poner ese tipo de metas en nuestro corazón, hermano. No esperarnos el decir, es que así es mi carácter y ya, mañana cambio. O ya me va a perdonar. En fin, que mi esposa es cristiana, tiene que perdonarme, ¿no? Esforcémonos, demos una determinación. Yo me considero, hermanos, con un carácter feo. Y yo reconozco, hermanos, que en tiempos pasados también, obviamente nunca he golpeado a mi esposa, ni tampoco malas palabras, o sea, groserías, no. Pero sí he levantado la voz. Pero sí he maltratado, es decir, diciéndole, lastimando, ¿verdad? Hermanos, no puedo ser, mi tendencia es así cuando estoy presionado, pero yo no puedo permitir de estos pretextos, usar ese pretexto de estoy presionado para no herir. Y sí, a mis hijas también les he pedido perdón y les pido perdón siento que ha habido cambios, pero cuando hay cambios, hermanos, luego la familia cambia. Ves, también el ambiente de tu casa cambia. Entonces, hermanos, no pongamos pretextos más. O sea, créeme que si el cambio debe ser de adentro hacia afuera, debe de pasar, de ser un trabajo que a lo mejor no va a ser mañana, pero determínate a que tiene que ser constante el crecimiento. Todos estamos en el mismo barco, en la misma batalla. Pero tenemos que vencer. Amén, hermanos. Y vamos al tercer ejemplo, que es la fuente y el árbol. Precisamente en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 9 al 12, dice,
A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas a una vid o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Wow. Como una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo, hermanos. No podemos ser los super espirituales ahorita o cuando nos vemos pues, y ser demonios en la casa, ¿no? Yo creo que la mayor prueba de todos nosotros, especialmente los hombres, es cuando nos desesperamos, cuando tenemos una presión económica, cuando tenemos que hacer algo rápido, cuando tenemos que sacar el trabajo, cuando en esos momentos de presión, piensa cómo contestas, cómo actúas. Yo admiro mucho a mi esposa porque cuando ella me ve así, ella normalmente llega y me abraza o me pregunta qué necesitas. Y la verdad es que eso me humilla porque digo, caray, o sea, yo busco cambiar rápido y a veces me desespero bien porque ando a prisas y dos trabajos y aquí y allá. Pero digo, el Espíritu es el que debe de hacer. Hermanos, solos no podemos. Necesitamos el Espíritu Santo para poder controlar nuestra lengua. La lengua controla nuestro temperamento. Fíjate qué tan conectado está. Si tú te sientes presionado y te sientes harto de alguna cosa en un momento dado, si domina la lengua, si la lengua domina tu cuerpo, eso quiere decir que el Espíritu va a dominar tus acciones. Muy cierto lo que dice Santiago. Cuando te sientas en ese momento de desesperación, de explotar, domina tu lengua. Ora, ve a Dios. Aprende, memoriza escrituras como los proverbios que acabamos de ver, ¿verdad? Memoriza escrituras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Proverbios 12:18. ¿Qué tal que no los aprendamos? Porque yo quiero dar alivio, no quiero dar molestias, no quiero herir a quien más amo, mi familia, mi esposa, mis hijas. No quiero. Entonces, y en ese momento poder dar alivio, dar consuelo en vez de dar molestia. Amén. Entonces, por eso no podemos ser una cosa y otra a la vez, negativa a la vez. Tenemos que darnos cuenta de la necesidad espiritual tan grande que tenemos. Y así, hermanos, vamos a poder no solamente dominarnos nosotros, vamos a poder ayudar a otros, ¿verdad? Otro proverbio, Proverbios 18, versículo 4. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Qué increíble escritura está. Proverbios 18, versículo 4. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Entonces recordemos que los cambios deben de ser de adentro hacia afuera. Y son solamente cuando estamos cerca de Dios. Dios no va a cambiar nuestro carácter cuando somos intermitentes con Él. No es la pastilla de esa de aspirina que te tomas y te quita el dolor de cabeza por un rato nada más. Dios trabaja operándonos el corazón. Si tú no te dejas operar, tarde o temprano vas a reventar. Tiene que ser de adentro hacia afuera, hermano. Entonces, por eso dice aquí, las palabras sabias son como aguas profundas. Entonces, fíjate, viene de adentro hacia afuera. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Qué padre es estar en el río, ¿no, hermanos? En aguas bien padres ahí, en el mar o en un arroyo, agua tibia, nadas bien a todo dar. Imagínate ese alivio, esa frescura, recibir o dar palabras de alivio. Entonces, hermanos, recordemos que solamente es el Espíritu Santo el que trabaja para dominar nuestra lengua. Entonces necesitamos estar más con Dios, reflexionar, hacer apuntes, ser más espirituales para leer la Biblia. No nomás es leerla. ¿De qué sirve que la leas o leas muchos libros
Si tu espíritu está de cabeza, ¿de qué sirve? No, muchachos, vamos a crecer como iglesia, necesitamos esto. Y mira cómo son las cosas. Cada vez veo que hay menos hambre de Dios. Somos 14 conexiones. Y algunas son dobles, ¿no? Algunos veo que tienen dos. Entonces, es tremendo. Hermano, necesitamos tanto de Dios. Ojalá, yo ruego a Dios porque Él es el que va a cambiar nuestros corazones. Y solo vamos a crecer en número también. Hay que crecer de adentro hacia afuera. Vamos a terminar en Santiago 3, versículo 13, la sabiduría de la aplicación, ¿verdad? Santiago 3, 13 dice, ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Qué tremendo desafío de Santiago, porque él sabía que no importa si era judío, gentil, mexicano, norteamericano, japonés, ¿verdad? O si era de Tepic, o si era de Zumpango, ¿verdad? O si era del DF, o si era de Tacubaya, donde sea. Necesitábamos esto. Necesitamos vivir una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Dice, pero si tienen envidias amargas, fíjate, versículo 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. ¿Qué quiere decir? Precisamente todo lo que hemos leído. Porque la envidia, la amargura, la falta de amor, la falta de relación con Dios, se revela en lo que hablamos, se revela en lo que expresamos, se revela en lo que sentimos, hermanos, y en lo que damos a notar a los demás. Versículo 15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Fíjate, la sabiduría satánica o la sabiduría negativa es porque te dejas llevar por Satanás, te dejas llevar por la amargura, y eso va a decir tu boca finalmente. Eso va a decir. Es que no puedo controlarme, o es que ya lo intenté muchas veces. No lo has intentado. Dice la Escritura que tenemos todo. ¿Te acuerdas en 1 Pedro lo que leímos? Tenemos todo para la vida y la devoción. Y tenemos el Espíritu. No hay ningún pretexto para hacer lo correcto. Tenemos el poder de Dios. Aquí no hay cristianos de mayor escala o menor. No, todos somos iguales y Dios nos puede dar bendición a todos, pero si tú no te esfuerzas en agarrarlo, no es tu carácter. No es que no puedas, es que no quieres. No te has esforzado lo suficiente. No amas a Dios lo suficiente. Pero viene, dice después en el versículo 16, perdón, en el versículo 17, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Fíjate qué increíble. Esos son los frutos de esforzarnos, de hacer lo correcto, de decir lo correcto. Entonces, frutos buenos, solo eso cosecharemos, hermanos, si somos lo suficientemente esforzados. Seamos una iglesia espiritual, hermanos, somos una iglesia de Dios. No dejemos que Satanás nos engañe, porque la sabiduría de Dios, de lo alto, viene del Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres decir buenas cosas, dar buenos consejos, incluso enseñar, entonces tenemos que estar muy cerca de Dios. Y porque es el Espíritu el que hace eso. Yo no puedo enseñar si no estoy cerca del Espíritu. Hermanos, yo no soy capaz. Yo creo que yo leyendo esto a mí me desafía muchísimo. Porque yo debo de poner ejemplo, como dice la Escritura ahí al principio. Los que enseñamos vamos a ser juzgados con mayor severidad. Porque no podemos estar hablando lo que no vivimos. Yo debo de esforzarme primeramente en vivir lo que estoy hablando. Entonces, hermanos, vamos juntos, amén. Vamos juntos y como dice el título de esta clase, hermanos, el creyente perfecto y el hablado. Es decir, si decimos las palabras correctas,
si estamos hablando lo justo, si estamos siendo dominados por el Espíritu, vamos a ser creyentes perfectos, como completos, maduros, eso, a eso se refiere, íntegros. Amén. Amén. Esta es la clase, hermanos. Antes de darte los anuncios, me gustaría escuchar algunos comentarios. Ay, sí me pone triste, la verdad que faltaron varios y algunos se desconectaron. Espero que pues, solamente haya sido la tecnología, pero bueno, me gustaría algunos comentarios. ¿Qué piensas de esto? Para ti, para tu vida, no para el vecino, ¿no? Muchas gracias por la clase, Martín. Y realmente en lo personal sí debo de cuidar mucho mi lengua y mi manera también a la hora de expresarme, ¿verdad? Porque sí siento que he lastimado a algunos hermanos, o sea, sin darme cuenta, vaya, y aplicarme las escrituras que compartiste el día de hoy y todo lo que se refleje en resultados realmente, ¿verdad? Y no en lo que yo estoy diciendo, en mi forma de actuar, ¿verdad? Más adelante. Y muchas gracias, Amén, Martín, por los consejos, ¿verdad? Que nos diste el día de hoy. Gracias. Amén, Héctor. Aprecio tu honestidad, Héctor. Qué bueno, qué increíble. Yo quisiera aconsejarte, igual pienso que también a mí me ha pasado. Y a veces cuando decimos es que sin querer dije algo que está mal. Y eso es lo que estamos hablando en Santiago, que podamos darnos cuenta, porque cuando no nos damos cuenta es falta de espiritualidad también. Entonces, lejos de poder de repente autojustificarnos, que vamos más allá, a darnos cuenta antes y entonces, cuando ya no se dé, increíble. Pero Héctor, yo sé que tú te estás esforzando, amén, amén, mi hermano. Gracias por tus comentarios. Martín. Gracias. Sí, amén. Fabi, ¿vas a decir algo? Fabi, luego, César, no sé, ibas a comentar. Primero Fabi y luego. Primero Fabi. Sí, Fabi, adelante, Fabi. Gracias. Bueno, Martín, caballeroso. Amén. Muchas gracias por la clase. La verdad, justamente hablaba con Paulina de eso. Creo que también en lo personal necesito a veces controlar mi lengua porque creo que tengo el carácter así también como tú. Quizás no sea más feo. Y necesito, ¿no? Constantemente. Creo que me voy a quedar con la escritura de Proverbios 12:18, ¿no? Y estoy pensando ponerla en mi pared para recordarla. Y me gustó mucho lo que mencionaste de pensar antes de hablar. O sea, creo que necesito ser más prudente en lo personal y pensar en las personas, ¿no? O sea, como dices, ser más sabia y decir, es correcto que diga eso en ese momento, o también va a edificar a alguien. Creo que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y nos dejamos llevar por el impulso. Entonces, en lo personal me gustó mucho. Creo que fue justo en el momento indicado. Y pues muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Amén, Fabi. Amén. Creo que varios necesitamos aprendernos varias escrituras para poder poner en práctica esto, ¿no? Y no, yo, lo que acaba de decir es muy correcto, o sea, y Héctor también. Yo personalmente creo que a veces me he salido por la tangente por mi carácter. Ay, es que estoy presionado. O ay, es que tienes que entenderme más. No, yo debo de entender más la situación, ser más espiritual, ¿no? Gracias, Fabi. César, adelante. Gracias, Martín, por la clase. Yo creo que se vale estar estresado, se vale estar con todos los problemas del mundo, se vale. Lo que no se vale es que dejes suelta tu lengua, porque es hiriente, ¿no? Hace poco, bueno, no hace poco, ya tiene un buen rato, yo platicaba con un discípulo y le decía lo difícil que es manejar aquí en la Ciudad de México. Y le digo, ¿qué manera cómo tenemos que hacer para que nuestros sentimientos, no recaigan sobre cuando vamos manejando porque somos discípulos? Cuando alguien se te cierra, cuando alguien se mete una moto, alguien te pita, alguien te insulta, y veníamos nosotros dos platicando precisamente ese tema y que se nos cierra una camioneta y se bajó un chavo diciéndonos a nosotros que nos bajáramos, que nos íbamos a dar con todo, y yo nada más me le quedé mirando a Marcelo y le digo,
híjole, Marcelo, gracias a Dios que vienes conmigo, porque posiblemente a lo mejor en mi enfado, yo soy capaz de bajar del auto y decirle, pues órale, a ver de cómo nos toca. Y a lo mejor me hubieran dejado tirado ahí. Pero qué bueno que vienes conmigo y venimos hablando de este tema, ¿no? Yo nada más le dije al chavo, recuerdo, no amigo, muchas gracias, aquí estoy bien. El chavo se subió a su auto y pum, se fue. Pero no tuvimos nada, absolutamente nada que ver con él, no sabíamos por qué estaba enojado él. Pero ciertamente nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que nuestra lengua puede causar tremendos problemas, tanto a los discípulos como a personas ajenas a la iglesia. Entonces, si nosotros somos un reflejo de Cristo Jesús, lo que acabas de decir también, dice, no puedes estar amargo y decir que estás salvo, ¿no? O puedes ser amargo y también sal y dulce, ¿no? No se puede. Y tienes que pelear todos los días. Yo creo que en mi caso personal, gracias a Dios por tener amigos y amigos que me aconsejan mucho, desde luego allá en Tepic, en muchas partes de México, pero que realmente hacen tu carácter, ¿no? Más fuerte, más fácil. Y algo verdaderamente que me acabas de decir, que ahorita yo no lo había tomado así, dice, si dominamos lo que decimos, podemos dominar el cuerpo, y ciertamente sí, porque si no dominas tu lengua, difícilmente vas a dominar cualquier otra situación de tu cuerpo, cualquier otro pensamiento. Podemos hablar de impurezas, deshonestidad y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la clase, definitivamente me la voy a chutar también mañana que la voy a dar, voy a sacar algunas cosas importantes y te agradezco mucho que te hayas tomado ese tiempo. Un saludo y un abrazo a todos mis hermanos, saben que los amo mucho y estamos ahí siempre recordándolos. Gracias, Martín. Saludos, Gus. Amén, César. Saludos todos por allá, mi César. Increíble que